El día de hoy iniciaremos con la unidad número 3 y les voy a presentar de qué se va a tratar. Bien, aquí te lo desglosé en 3 partes. Tenemos que ver las generalidades del tema que yo llamé introducción. Tenemos que ver los tipos de solución que posee un sistema de ecuaciones lineales y los métodos que tenemos para solucionarlos. Nosotros nos vamos a enfocar solo a 4, que son los que marcan nuestro programa. Más adelante iremos viendo de uno en uno para ver de qué se trata. Entonces iniciaremos con una introducción. Aquí te incluí definiciones y ejemplos. Entonces, iniciamos con la definición. Un sistema de ecuaciones lineales es un conjunto de 2 o más ecuaciones de primer grado en el cual se relacionan 2 o más incógnitas. Como puedes notar aquí en la definición, hay otras definiciones que nosotros ya tenemos que tener conocimiento de ellas. Si no te acuerdas o no las conoces, daremos a continuación un breve repaso de ellas, porque necesitamos recordarlas para poder entender lo que vamos a hacer en esta unidad. Las definiciones que necesitamos recordar, pues es saber a qué se refieren con ecuaciones lineales o ecuaciones de primer grado también llamadas, a qué se refieren con incógnitas y pues de pasada saber qué significa esto solito, ecuaciones. Entonces, veamos a qué se refieren. Ecuación lineal. Voy a leerte la definición. Una ecuación lineal en las n variables x sub 1, x sub 2 hasta x sub n es una igualdad matemática que puede escribirse en la forma canónica representada como está aquí. Entonces, recordemos a qué nos referimos con ecuación. Nos referimos como ecuación, como una ecuación, cuando tenemos un signo igual en medio o separando dos miembros que son realmente pues el nombre, que no sé si te acuerdas que cuando te definían alguna vez ecuación te definían, aquí tenemos lo que se llama el primer miembro y aquí tenemos el segundo miembro. Entonces ellos están separados por un signo igual. Entonces esa es la definición de ecuación. ¿Qué es que sea lineal? Puede ser lineal. Bueno, más bien, es lineal esta que tienes escrita ahí en n variables. Esta x sub 1, x sub 2 y x así hasta x sub n que ves acá son las variables que bien podrían llamarse x, y, por aquí estaría una z, una w, una k, y si quieres te puedes terminar todo el abecedario. Por eso se denota con un x sub n. Eso te indica que tú puedes meter en la ecuación todas las variables que tú quieras. Ahora, esta a sub 1, a sub 2, así hasta a sub n son los coeficientes de las variables o las incógnitas. Esta b que tienes de este lado es el término independiente o el término constante. También se le llama de esa manera. ¿Qué es que sea lineal? Para que sea lineal, hay ciertas características que deben cumplirse. Esas te las anoté en esta lámina. Las características, dice, el exponente para cada una de las variables o incógnitas es siempre 1. Las variables no se multiplican entre ellas. Las variables no están como denominador, es decir, no se dividen entre ellas. Y cuando se grafican, siempre son líneas rectas. Aquí, esta última característica se aplicaría estrictamente cuando tengas una ecuación que solamente posea 2 variables. Si la ecuación posee más de 2 variables, ya no te van a graficar estrictamente líneas rectas, te van a graficar planos. Entonces, eso lo veremos con los ejemplos que tengo aquí planteados. Mira, puse varias expresiones para determinar si es o no una ecuación lineal.
Entonces, déjame tomar aquí un marcador para resaltar. Ok, dice acá, hay que ver si esta primera ecuación es lineal. Entonces, pues hay que checarle las características. Primera, el exponente de cada una de las variables tiene que ser 1. Entonces, sí, recuerda que el exponente es el numerito que va aquí arriba de la variable. En este caso no lo pintaron, pero ahí está un 1. Acuérdate, eso siempre está ahí. Muy bien. Las variables, alguna de las variables se está multiplicando entre ellas, es decir, que tengas que se multiplique un X por una Y o una Y por una Z. No, pues no. Ah, entonces esa propiedad se cumple. No se están multiplicando entre ellas. ¿Se dividen? No, tampoco se dividen las variables entre ellas. Dice aquí, cuando se grafican siempre son líneas rectas. En este caso en específico, no es una línea el graficarla. Te voy a mostrar la gráfica. Esa es la gráfica de esta ecuación de la que estoy analizando en este momento. Es esta cosa que se ve aquí enrejada. Esto se llama plano, es un planito. Un plano no es más que, puedes imaginarlo como una hoja de papel. Entonces, esto que ves aquí graficado, así enrejado, esto es el plano. Y fíjate dónde está graficado. Está graficado en el espacio. Los que, no sé si ya has escuchado hablar de R3, que es el eje de las X, el eje de las Y y el eje de las Z. Más adelante vamos a tocar esto con más precisión. Bien, entonces regreso. Esta ecuación cumple con cada una de las características que tenemos aquí. Entonces la voy a marcar porque resultó ser una ecuación lineal. Cumplió con todas. Voy con esta. Aquí los exponentes de las variables es 1. Muy bien. X tiene exponente 1, Y también, Z también, W también. Las variables no se multiplican entre ellas. Aquí tenemos un problema, porque Z está multiplicando a W. Entonces, esta ecuación, pues, no es lineal. Vamos con este otro. Aquí, los exponentes de las variables son 1. Sí, efectivamente, en X, en Y, en Z son 1. Las variables se multiplican entre ellas, no se multiplican, pero sí se dividen. La Y está siendo dividida por la variable Z, entonces esta tampoco es lineal. Con esta otra, Z que multiplica a X más Y es igual a 4. Si esta la desbaratamos un poco, bueno, aquí de entrada esta no sería lineal, porque observa, la Z estaría multiplicando a la X y estaría multiplicando a la Y. Si la desbarato un poco, esta Z multiplica a todo lo que está dentro del paréntesis. Si la paso al otro lado, va a pasar a dividir. Me quedaría que X más Y sería igual a 4 entre Z. Y según la propiedad 3, no puede estar como denominador de nadie. Y aquí la Z está como el denominador del 4. Entonces, esta tampoco es ecuación lineal. Veamos esta. 3X más 2Y más W es igual a 9Z. Entonces, lo que quiero que observes aquí es lo siguiente. Bueno, primero vamos a repasar las características. Todas tienen exponente 1, estoy de acuerdo. Las variables, ¿hay variables que se multipliquen? No las hay. ¿Hay variables que se dividan entre ellas? Tampoco. Esto ya no te va a graficar un plano, de hecho no hay un sistema de referencia aún que nos haga la graficación porque tienes 4 variables. Estas que tienen 4 variables ya no puedo graficarlas. Algunas personas creen que se sigue graficando aquí y se vería como una gráfica parecida a esta. La respuesta es no hay un sistema de referencia para eso aún. Hay aproximaciones, pero no tenemos una en sí. Entonces, lo que quiero que observes en esta ecuación, aparte es lo importante, es que en algunas ocasiones yo me he dado cuenta que si ustedes ven a una variable que está desbalagada de este lado derecho, dicen, ya no es lineal. No, si sigue siendo lineal. Tiene exponente 1, las variables no se multiplican y se dividen entre sí. Su único pecado es que está del lado derecho. Pues agarra y tómala y pásala a la de izquierda. Ya sabemos que va a pasar con signo negativo. Entonces, esta ecuación se llamaría 3x más 2y más w menos 9z igual a 0. Esta también es lineal.
Analizamos ahora esta. Menos 5x más el logaritmo de 1 por y es igual a z. Entonces aquí hay que observar algo muy importante. Fíjate, lo que está multiplicando la letra y es el logaritmo natural de 1. Si tú vas a tu calculadora y haces o resuelves el logaritmo natural de 1, te va a contestar que es 0. Entonces tendrías 0 por y, eso va a ser 0. Esta ecuación entonces se convierte en menos 5x es igual a z. Y si la z que está del lado derecho la paso al lado izquierdo, tendría menos 5x menos z es igual a 0. Entonces, esta ya tiene exponente 1 en z, tiene exponente 1 en x, las variables no se están multiplicando entre ellas, tampoco se están dividiendo. Entonces, esta es una ecuación lineal. Veamos con esta. Menos 5x más el logaritmo natural de y es igual con z. Esta no es una ecuación lineal y te voy a decir por qué. Alguien podría pensar, pero ¿por qué no? Si la x tiene exponente 1, la y tiene exponente 1, la z tiene exponente 1, las variables no se están ni multiplicando ni dividiendo. Entonces, ¿por qué no sería lineal? Bueno, la respuesta es que fíjate la y está como argumento de la función logarítmica, de la función logaritmo natural. Entonces, la y no puede ser argumento de la función logaritmo natural. Entonces, esta no es lineal. Esta, tienes 3x más y menos 4e a la 2 por z igual a 0. Esta es una ecuación lineal. ¿Por qué? Porque mis variables son x, y z. E a la 2, e no es una variable. Si tú pones en tu calculadora e a la 2, te va a dar como resultado un número. Entonces, e no es variable, es una constante, es un número. Entonces, esta también es una ecuación lineal. Vamos acá. Aquí observa dónde está la z. La z está como exponente de e. Entonces, cuando a la e tú le pones en el exponente una variable, esta deja de ser meramente una constante, se transformaría en una función, en un numerito que va a estar dependiendo del valor que tú le des a z. Entonces, aquí fíjate, cuando la z pasó como exponente de la e, la transformó en que ya no es ecuación lineal. Cuando la z multiplica la e, entonces sí fue ecuación lineal. Ahora aquí con estas, fijémonos muy bien. Esta y estas como que se parecen mucho. En ambas puse la función seno, pero hay una gran diferencia y la diferencia la tiene la incógnita. Aquí la incógnita está como argumento de la función seno y aquí la incógnita multiplica el seno de pi medios. Seno de pi medios, si tú lo metes en tu calculadora, te va a dar como resultado un número y ese número va a ser un 1. En realidad, el seno de pi medios sería 1 por x, me va a dar x más y, pues sigue siendo x más y, eso es igual a 4. Entonces, esta también es una ecuación lineal. Esta no, porque la x está como argumento de la función seno. Bien, ahora veamos acá. Esta fue la gráfica que te mostré acerca de las ecuaciones. Ahora, para graficar una ecuación lineal, ¿qué vamos a hacer para graficarla? Bueno, para recordar este tema, te puse un ejemplo. Mi ecuación lineal es 2x menos y igual a menos 1. Esta es una ecuación lineal en dos variables. Fíjate, cumple con las características. Tienen exponente 1 las variables, no hay multiplicación entre ellas, no hay división entre ellas, y esta sí que me grafica una línea recta. Entonces veamos cómo saqué este dibujo. Lo primero que tengo que hacer es despejar una variable de la ecuación. ¿Qué variable? La que tú quieras. Puedes despejar a X o puedes despejar a Y. Por tradición, se despeja la letra y eso fue lo que hice, dado que tú estás muy familiarizado con eso. Entonces, para no hacerte esto pesado, me dispuse a despejar a la letra Y.
Entonces voy a despejar a la Y. Acuérdate, despejar es que la Y quede solita, ya sea del lado derecho o ya sea del lado izquierdo. Como aquí la Y está del lado izquierdo y está con signo negativo, entonces la mandé al lado derecho con signo positivo. Y la expresión me quedó como 2x es igual a menos 1 más Y. Este menos 1 pues nada más lo bajé en su mismo lado derecho. Enseguida, necesito que la Y esté solita, entonces este menos 1 que está del lado derecho lo pasé al lado izquierdo con el signo cambiado. Si está menos 1, se transforma en más 1. Listo, tengo a la Y sola. 2x más 1 es igual a Y. Esto es lo mismo que escribir Y es igual a 2x más 1. No es que haya despejado. Luego hay personas que piensan, ¿por qué no le cambia de signo si lo cambió de lugar? No, no lo cambié de lugar. Es simplemente que esta ecuación que estoy aquí señalando, la escribí poniéndole como un espejo. Si le pusieras como un espejo aquí delante de ella, así se vería la ecuación. Y es igual a 2x más 1. Bien, ya que tengo el despeje, ahora voy a hacer una tabla de valores. Esta es mi tabla de valores. Le voy a dar valores a la variable X. ¿Cuántos valores le puedes dar? Con 2. Con 2 valores que le des a X es suficiente. Yo aquí di muchos para repasar el proceso únicamente. Pero recuerda, tú solamente puedes dar 2 valores para X y la gráfica te va a salir, pero sí rapidísima. Bien, entonces, ¿qué valores le voy a dar? Los que tú quieras, el valor que tú quieras. Entonces yo elegí 0, 1, 2, menos 1. Entonces, veamos. Si la X vale 0, vamos a ver cuánto vale la Y. La Y es igual a 2x más 1. Pero esta X yo ya le di el valor de 0. Entonces fui y reemplacé 2 por el valor de mi X, que en este caso es 0, más 1. Hice la operación 2 por 0 es 0, más 1, y 0 más 1 es 1. Forme una coordenada. ¿Cuánto vale en X? Le di el valor de 0, y cuando le diste el valor de 0, ¿cuánto resultó la Y? La Y resultó un 1. Entonces tengo la coordenada 0, 1. 0 en X, 1 en Y. Aquí está la coordenada 0, 1. Está aquí donde está el puntero. Ahora voy para el valor cuando X es igual a 1. Reemplazo otra vez en la ecuación. Tendría 2 por 1 más 1. Eso es igual a 2 por 1 me va a dar 2, más 1 es 3. Mi coordenada es, en X le di el valor de 1, y cuando a X le di el valor de 1, Y me dio el valor de 3. Entonces tengo coordenada 1, 3. 1 en X, 3 para Y. 1, 2, 3. Este es el punto 1, 3. Vamos con el 2. Reemplazo el valor y me quedaría 2 por el valor de X, que en este caso es 2, más 1 es igual a 2 por 2 me va a dar 4, más 1 me quedó 5. Mi coordenada es 2,5. Entonces es 2 en X y es 1, 2, 3, 4, 5 en Y. Aquí está la coordenada 2, 5. Por último, para el menos 1. Entonces, cuando la X vale menos 1, tendría 2 que multiplica el valor de la X, que es un menos 1, más el 1 que está aquí, eso es igual a menos 2 más 1. Y menos 2 más 1 es igual a menos 1. La coordenada que tengo es menos 1 en X, menos 1 en Y. Entonces sería menos 1 en X, menos 1 en Y. Es este punto. Este último ya no le hice la operación, pero esto es cuando X vale menos 2, mi Y tiene un valor de menos 1, menos 2, menos 3. Cuando mi X vale menos 2, mi Y vale menos 3. Ese es el punto menos 2, menos 3. Bien, entonces, con esto ya recordamos que es una ecuación lineal. Me regreso a mi definición de sistema. Esto de sistema es porque vas a resolver ecuaciones lineales, pero muchas a la vez. Ya no vas a resolver solo de a una, sino vas a resolver de 2 al mismo tiempo, o de 3 al mismo tiempo, o de 4 al mismo tiempo, o de 5 al mismo tiempo, o de n al mismo tiempo.
esto que está aquí enmarcado, esto es un sistema de ecuaciones lineales, todas las variables tienen exponente 1. Entonces son ecuaciones lineales, términos independientes y son muchas. Como son muchas, entonces por eso recibe el nombre de sistemas. Incógnitas, pues las incógnitas son X, Y, Z, W, K, la que tú quieras. Aquí se le llama X sub 1, X sub 2, X sub 3, hasta X sub n. Entonces, esto es un sistema de ecuaciones lineales. Bien, ya que tenemos claro que un sistema de ecuaciones lineales está formado precisamente por puras ecuaciones lineales y ya recordamos que es una ecuación lineal y qué características tiene, ¿y cómo puedo graficarlas? Bueno, vimos un ejemplo para cómo graficar una ecuación lineal que tiene dos incógnitas. Para graficar una ecuación lineal de tres incógnitas, eso lo hice usando un programa que se llama GeoGebra 3D, una aplicación que está en línea. Puedes usarla tú también. De hecho, vas a tener que aprender a usarla para tu clase. Ejemplos de ecuaciones, de sistemas de ecuaciones. Esto ya es un sistema porque tengo dos ecuaciones. Este también es un sistema porque tengo tres ecuaciones. Estos también son sistemas. Tengo dos ecuaciones y aquí tengo tres ecuaciones. Cuando ya tengo más de cuando tengo dos ecuaciones o más y me dicen resuélvemelas a la par, eso ya forma un sistema. Este en especial es un sistema de 2 por 2. ¿Por qué es de 2 por 2? Porque tiene dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Fíjate, esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2 y tienen como incógnitas ambas a X y a Y. Esto es un sistema de 3 por 3 porque tiene tres ecuaciones con tres incógnitas, que en este caso son X, Y y Z. Estos son ejemplos de sistemas de 2 por 3 y de 3 por 2. Fíjate, este tiene dos ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas tiene? Tiene una, dos, tres. Entonces alguien puede decir, espera, aquí no hay z. Sí, no importa, con que una de las dos tenga la variable z, esta ya se considera como un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas. Esta que está aquí sería un sistema con tres ecuaciones con dos incógnitas. Observa X y Y, X y Y, X y Y. Entonces, veamos ahora dónde se grafican estas ecuaciones lineales. Cuando tú tienes un sistema que tenga dos ecuaciones con dos incógnitas, vamos a ver dónde vas a hacer la gráfica, que hace un momento te lo platiqué. Cuando tú tengas un sistema con dos ecuaciones y tengas dos incógnitas, entonces esta también entra porque son, fíjate aquí son tres ecuaciones, pero esas tres ecuaciones solamente tienen dos incógnitas. Cuando tu sistema tenga dos incógnitas, tu graficación va a ser en el plano cartesiano. ¿Qué pasaría ahora con ellas? Vamos a ver dónde se grafican ellas. Estas tienen tres variables o tres incógnitas. Ellas se grafican aquí, en el espacio, en R3. Eje X positivo, X negativo, Y positivo, Y negativo, Z positivo y Z negativo. Todas aquellas que tengan tres variables se grafican en R3. ¿Esta también se va a graficar en R3? Sí, también, porque tiene tres variables, X, Y y Z, pero esta no. Pero no importa, acuérdate que hace un momento acabamos de dar la explicación del por qué. Bien, entonces, con esto tenemos ya la introducción del tema. Para la siguiente clase veremos los tipos de solución que posee un sistema de ecuaciones lineales. Bien, chicos. Entonces, hasta aquí la dejamos por hoy y nos vemos en la próxima sesión.